Bien, jóvenes y señoritas, reciban los saludos cordiales. A continuación, desarrollaremos el tema sobre la comunicación humana. Bien, cuando hablamos acerca de la comunicación humana, diremos que es un proceso en que el emisor y el receptor comparten mensajes mediante los procesos de codificación, transmisión, recepción y decodificación. Los procesos de codificación y transmisión lo realiza el emisor. Esto quiere decir que el emisor elabora y transmite el mensaje, mientras los procesos de recepción y decodificación lo realiza el receptor. Esto quiere decir que el receptor recibe e interpreta el mensaje. Ahora vayamos a desarrollar clases de la comunicación. La comunicación se clasifica en dos. Tenemos una comunicación humana y tenemos una comunicación no humana. Dentro de una comunicación humana tenemos una comunicación lingüística o verbal y una comunicación no lingüística o no verbal. La comunicación humana, lingüística o verbal se desarrolla mediante la forma oral y mediante la forma escrita, mientras la comunicación humana no lingüística o no verbal se desarrolla mediante los gestos, mímicas, colores, pictogramas, símbolos y entre otros. Y dentro de una comunicación no humana tenemos una comunicación animal y tenemos una comunicación vegetal. Los animales se comunican mediante los instintos. Esto quiere decir que es una comunicación no pensada, no razonada, no planificada. Se desarrolla mediante los sonidos, mediante los gritos. Mientras una comunicación vegetal se desarrolla mediante estímulo-reacción. Ahora pasemos a desarrollar los elementos de la comunicación. Tenemos un total de 7 elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente, contexto. El emisor es la persona quien elabora y transmite el mensaje, mientras el receptor es la persona quien recibe e interpreta ese mensaje. Y cuando hablamos acerca del mensaje, diremos que es la idea, es la información, es el contenido codificado. Esto quiere decir que es elaborado por el emisor para transmitir al receptor. Y cuando hablamos acerca del canal, diremos que es un medio o soporte físico por donde viaja el mensaje o donde está plasmado el mensaje. Puede ser el aire, las ondas sonoras, el papel, el hilo telefónico y entre otros. Y cuando hablamos acerca del código, diremos que es el sistema de signos convencionales. Esto quiere decir que es un sistema de signos comunes al emisor y al receptor. Para que exista una comunicación eficaz, es necesario que el emisor y el receptor compartan un mismo código. ¿Y qué pasaría de que si el emisor y el receptor no comparten un mismo código? Sencillamente no habría comunicación. El código puede ser lingüístico y no lingüístico. El código lingüístico se manifiesta mediante la forma oral y mediante la forma escrita, mientras el código no lingüístico se manifiesta mediante los gestos, colores, sonidos y entre otros. Y cuando hablamos acerca del referente o realidad, diremos que son seres, son cosas, es el tema, los subtemas. ¿A qué se refiere el mensaje? Es todo aquello que se alude en el mensaje. Y cuando hablamos acerca del contexto, diremos que es el lugar, es el espacio, el tiempo donde se produce el acto comunicativo. Ahora vayamos a desarrollar los tipos de la comunicación. 1. Tenemos por el código. Tenemos una comunicación lingüística y tenemos una comunicación no lingüística. La comunicación lingüística se desarrolla mediante la forma oral y mediante la forma escrita, mientras una comunicación no lingüística se desarrolla mediante los gestos, mediante colores, mediante los sonidos. Por el canal tenemos una comunicación auditiva, visual, olfativa, táctil, gustativa. Una comunicación auditiva es cuando el receptor capta el mensaje mediante el oído. Una comunicación visual es cuando el receptor capta el mensaje mediante la vista. Una comunicación olfativa es cuando el receptor capta el mensaje mediante el olfato, mediante la nariz. Una comunicación táctil es cuando el receptor capta el mensaje con alguna parte de su cuerpo.
mientras una comunicación gustativa es cuando el receptor capta el mensaje mediante el sentido del gusto. Ahora veremos por el tipo de receptor. Se subdivide en dos. Tenemos una comunicación privada y tenemos una comunicación pública. Una comunicación privada es cuando el número de receptores es limitado, es determinado. Quiere decir que sí se puede contabilizar. Mientras una comunicación pública es cuando el número de receptores es ilimitado, es indeterminado. El número de receptores no se puede contabilizar. Ahora veamos por la relación entre el emisor y el receptor. Se subdivide en dos. Tenemos una comunicación intrapersonal y tenemos una comunicación interpersonal. Una comunicación intrapersonal es aquella comunicación que se desarrolla consigo mismo, conmigo mismo. Monólogo, soliloquio. Y una comunicación interpersonal es aquella comunicación que se desarrolla de dos a más. Puede haber un emisor y puede haber otro receptor. Mientras por el espacio tenemos dos. Una comunicación directa y tenemos una comunicación indirecta. Una comunicación directa es cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, están en el mismo espacio. Mientras una comunicación indirecta es cuando el emisor y el receptor están en diferentes lugares, están en diferentes espacios. Ahora desarrollemos por la dirección del mensaje. Tenemos una comunicación unidireccional, unilateral y vertical. Y la otra, tenemos una comunicación bidireccional, bilateral, horizontal y recíproca. Una comunicación unidireccional, unilateral y vertical es cuando el emisor envía un mensaje al receptor y el receptor no le responde. El receptor no le contesta. Mientras una comunicación bidireccional, bilateral, horizontal y recíproca es cuando el emisor envía un mensaje al receptor y el receptor sí le contesta. El receptor sí le responde. Hay un diálogo, hay una conversación. Y vayamos a desarrollar los factores constitutivos de la comunicación. Uno, tenemos el ruido. El ruido viene a ser una interferencia, viene a ser una perturbación, viene a ser un obstáculo que impide una buena comunicación. Todo lo que impide en el proceso de la comunicación denominamos como ruido. Y lo que mata ese ruido, lo que combate a ese ruido es la redundancia. La redundancia es el factor de perfeccionamiento de la comunicación. Comprende a que esta comunicación sea eficaz. A continuación, desarrollaremos el signo lingüístico. Este concepto fue desarrollado por Ferdinand de Saussure en su libro Curso de Lingüística General. Esto quiere decir que Ferdinand de Saussure es considerado como el padre del signo lingüístico. Es el primer teorizador del signo lingüístico. Y cuando hablamos acerca del signo lingüístico, diremos que es la unión, es la asociación, pero solamente psíquica, solamente mental, entre el significado y el significante. El significado viene a ser la imagen conceptual, mientras el significante viene la imagen acústica. El significado es la idea y el significante es la expresión. Y la unión de estos dos forman el signo lingüístico. A continuación, vayamos a desarrollar los principios del signo lingüístico. 1. El signo lingüístico es biplánico. ¿Por qué decimos que es biplánico? Porque presenta dos planos, significado y significante. Y estos dos planos, significado y significante, son interdependientes. Esto quiere decir que ambos se necesitan. Si no hay significado, no hay significante. Y si no hay significante, no hay significado. Por eso son interdependientes. 2. Arbitrario. Lo arbitrario es lo inmotivado. ¿Por qué decimos que lo arbitrario es lo inmotivado? Porque no hay una relación natural entre el significado y el significante. Esto quiere decir que para un solo significado no solo existe un solo significante, sino existen varios significantes. Este principio maneja una estrecha relación con el multilingüismo. Ahora pasemos a la linealidad. El signo lingüístico es lineal. Esto quiere decir que es una característica del significante, donde este plano se desarrolla en forma lineal
y se desarrolla de forma secuencial. Esto quiere decir que una persona no puede pronunciar dos sonidos al mismo tiempo, sino que un sonido se articula detrás de otro sonido. Bien, ahora pasemos a desarrollar la inmutabilidad. El signo lingüístico es inmutable. Esto quiere decir que una vez ya establecida la relación entre el significado y significante, es incambiable, es invariable. Esto quiere decir que nadie puede alterar el significado y el significante por capricho o voluntad particular. Tú no puedes decir que esto es un avión. Tú no puedes decir que esto es un toro. ¿Por qué? Porque ya está establecida la relación entre significado y significante. Para todos, este significado tiene un significante que es pájaro. Por lo tanto, en un determinado tiempo y espacio, no puede cambiar. Ahora, pasemos a desarrollar la mutabilidad. Esto quiere decir que a través del paso del tiempo, a través del paso del espacio, el signo lingüístico puede cambiar. El signo lingüístico puede variar. Esto origina la evolución de las lenguas. Antes decíamos amica, en la actualidad decimos amiga. Antes decíamos nocte, en la actualidad decimos noche. Y cuando hablamos acerca de doblemente articulado, diremos que está conformado por primera articulación y está conformado por una segunda articulación. La primera articulación es el morfema y la segunda articulación es el fonema. Morfema es la mínima unidad con significado, mientras el fonema es la mínima unidad sin significado. Es por ello que decimos que es doblemente articulado. Muchísimas gracias por prestarme la atención y será hasta una nueva ocasión.